Norte de Bogotá, 3 de abril del año 2025. Suena un timbre. Un domicilio acaba de llegar. Una caja elegante con frambuesas cubiertas de chocolate. Un detalle aparentemente especial. Pero lo cierto es que no era un detalle cualquiera. Era una prueba de la crueldad de una persona absorbida por la ira y el deseo de venganza que sentía hacia un hombre. Lo reciben dos niñas. Una de ellas era hija del hombre a quien debían llegar las frambuesas. Ellas inocentemente abren la caja y sin resistir la tentación, comen las exquisitas frutas. Minutos después los primeros síntomas comienzan a aparecer. Lo que parecía un simple detalle, en realidad era el inicio de una tragedia. Zulma Guzmán Castro, una mujer empresaria y reconocida con una rutina estable y una vida que en apariencia se desarrollaba con normalidad. Un día cualquiera conoce a un hombre con el cual tiempo después iniciaría una relación sentimental. La relación se mantuvo dentro de lo habitual. Compartían espacios, tiempo y una dinámica de pareja que no la hacía diferente a las demás relaciones. La relación ocupaba un lugar importante dentro de la rutina de ambos. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a presentarse cambios. No necesariamente visibles desde afuera, pero sí perceptibles en la dinámica interna de la relación. La frecuencia de los encuentros disminuyó, la comunicación empezó a modificarse, algunos espacios que antes compartían dejaron de ser habituales. Este proceso no fue inmediato, se dio de forma progresiva, hasta que la relación entró en una etapa de distanciamiento y finalmente terminó. Este hecho marcaría el rumbo de esa historia. Para él fue el cierre de una etapa más, pero para ella no lo fue. Para ella ese final no fue un cierre sino el inicio de una herida muy profunda que no iba a sanar y que seguía creciendo en silencio. Con el tiempo, aquella sensación constante de haber perdido algo que no estaba dispuesta a perder la atormentaba con más intensidad y con los meses corriendo esa frustración empezó a transformarse en una ira constante que no la dejaba vivir tranquila. Y es ahí cuando la situación deja de estar limitada solo a lo emocional y empieza a estructurarse como una decisión. La idea de causar daño comienza a tomar forma. Buscar venganza al sentir que lo que no era para ella no iba a ser para nadie más. Eso ahora era lo único que rondaba la cabeza de Zulma Guzmán y esa venganza merecía todo un plan. Pensar qué hacer y cómo hacerlo y sin exponerse, pero que de la misma manera fuera tan efectivo como doloroso. Y en ese orden de ideas su venganza consistía en buscar la muerte de esa persona a quien no estaba dispuesta a soltar. Ahora lo que seguía era buscar la forma y debía ser muy sencillo, sin dejar huellas aparentes, nada ostentoso, solo algo sutil pero que fuera muy efectivo. Qué mejor que un envenenamiento, pensó ella. Fue en ese punto donde aparece el talio, un veneno sin olor, sin sabor y difícil de identificar en un primer momento, y cuyos efectos no son evidentes de inmediato. Eso lo convertía en la mejor opción. Con esto claro, faltaba resolver lo más importante: cómo hacerlo llegar. Y la respuesta fue más simple de lo imaginado. Un domicilio. Enviar un detalle común, algo aparentemente inofensivo: frambuesas cubiertas de chocolate. El plan era directo y sin enredos: preparar el producto, incorporar el veneno y enviarlo como cualquier otro pedido. Nada fuera de lo habitual. Solo por un pequeño detalle y que al no haberlo tenido en cuenta causaría una tragedia mucho mayor. Una vez enviado el domicilio, ya no iba a haber control sobre quién lo iba a recibir. Y fue así como llegó el día. El reloj marcaba la hora del domicilio y todo estaba consumado. Y fue ahí cuando suena un timbre. Un domicilio acaba de llegar. Una caja elegante con frambuesas cubiertas de chocolate. Un detalle aparentemente especial. Pero lo cierto es que no era un detalle cualquiera. Era una prueba de la crueldad de una persona absorbida por la ira y el deseo de venganza que sentía hacia un hombre. Lo reciben dos niñas. Una de ellas era hija del hombre a quien debían llegar las frambuesas. Ellas inocentemente abren la caja y sin resistir la tentación, comen las exquisitas frutas, sin saber la historia detrás de esa caja elegante. Los síntomas comenzaron a aparecer en poco tiempo. Al inicio parecía un malestar común, pero la situación empeoró rápidamente. Las niñas fueron trasladadas a centros médicos donde los médicos intentaban entender qué estaba ocurriendo. No había una causa clara en ese momento. El cuadro clínico avanzaba sin una explicación evidente.
Con el paso de las horas la gravedad aumentó, los pequeños cuerpos no respondían, los síntomas se intensificaban y lo que parecía una intoxicación más empezó a convertirse en una situación crítica. Fue entonces cuando se confirmó lo que nadie esperaba en ese momento. Habían sido envenenadas. Para ese momento el talio ya estaba haciendo efecto, actuando de manera contundente y a pesar de los esfuerzos médicos, el desenlace fue irreversible. Las niñas habían fallecido. Lo que comenzó como un acto pensado como una represalia terminó convirtiéndose en una tragedia. Lo que inició como un plan dirigido a una sola persona por venganza terminó acabando con la vida de 2 niñas inocentes. La historia dejó de ser privada y se convirtió en un caso que conmocionó a todo un país. Y al ser un caso tan sensible y sin entender el porqué del envenenamiento de 2 niñas en su propia casa, todo empezó a moverse rápidamente y la investigación avanzaba a pasos gigantescos. La gravedad del caso obligó a centrar la atención en encontrar al responsable y a partir de ahí, la investigación avanzó en varias líneas. Se revisaron comunicaciones, movimientos y antecedentes recientes que permitieran entender el contexto del envío. En paralelo, el análisis toxicológico confirmó la presencia del talio en los alimentos consumidos. Esto descartó otras hipótesis iniciales y consolidó la línea de envenenamiento como causa principal. Con esos elementos, la hipótesis tomó forma. El envío no era aleatorio, tenía un destinatario específico. La relación previa entre la mujer y el hombre al que iba dirigido el paquete se convirtió en un elemento relevante dentro del caso. La coincidencia entre el vínculo personal y el envío del producto permitió establecer una conexión más sólida. Fue ahí donde el nombre de Zulma Guzmán Castro empezó a tomar fuerza. Pero para ese momento, ella ya no estaba en el país. El caso dejó de ser local y se convirtió en una búsqueda internacional. El tiempo pasó y la presión aumentaba y finalmente se pudo concluir según la investigación que la autora de aquel crimen había sido Zulma Guzmán Castro. La búsqueda internacional seguía. Ya el nombre de la mujer con circular roja de Interpol aparecía en más de 190 países, hasta que finalmente fue ubicada en Londres, y más exactamente en la ribera del río Támesis, mientras irónicamente intentaba acabar con su vida. Su captura marcó un giro en la historia. Después de haber desaparecido, el caso volvía a tener un punto claro, pero no era el final. Comenzó entonces un nuevo proceso, el de llevarla de regreso a Colombia y el de responder ante la justicia. Hoy la historia sigue abierta y a la espera de la extradición desde Inglaterra y hacia Colombia. Lo que comenzó como un conflicto personal marcado por una ruptura y un profundo deseo de venganza, terminó escalando a un nivel completamente distinto. La investigación permitió establecer responsables y reconstruir los hechos, pero el impacto del caso fue mucho más allá del proceso judicial. 2 menores terminaron siendo las principales víctimas de una decisión que en su origen no estaba dirigido hacia ellas. Y es ahí donde el caso adquiere otra dimensión, porque más allá de nombres como Zulma Guzmán Castro, lo que queda es una conclusión bastante incómoda. Una acción que pudo haber iniciado como un intento de causar daño a una sola persona, terminó convirtiéndose en una tragedia que marcó a todo un país. Ahora dime, ¿qué te pareció esa historia? Si te ha interesado, si te ha gustado, te pido que le des me gusta, te suscribas al canal y que actives la campanita para que estés al tanto de todos nuestros videos, porque próximamente vendrá nuestro segundo capítulo de películas de terror versión Colombia. Hasta una próxima oportunidad.